¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su podcast o judicial. Les saluda a su amigo y servidor Joel Omar González. Y en esta ocasión abordaremos un tema muy importante, el inicio de un proceso penal. Y para ello vamos a conversar con la jueza de garantías del primer circuito judicial de Panamá, la jueza Zenia Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en un judicial. Bienvenida, jueza, a judicial con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer compartir un poco de información a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento en qué se tratan estos procesos penales. Importante, vamos a entrar rápido en materia, jueza, porque queremos conocer cómo se inicia un proceso penal y cuáles son las primeras actuaciones que se dan en este sentido. Bien, un proceso penal en Panamá puede iniciar de distintas maneras. El primero sería por la interposición de una denuncia, también puede ser por la presentación de una querella, o por oficio, cuando el Ministerio Público inicia al tener conocimiento de un hecho que tenga apariencia de delito y corresponde entonces a partir de este momento, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución, adelantar estos actos de investigación. Bien, respecto entonces a las actuaciones que se pueden realizar en este momento, existen una serie de diligencias que pueden realizar el Ministerio Público consistentes en actos de investigación, como pueden ser las diligencias de incautaciones de datos, las vigilancias y seguimiento, también, muy importante, las diligencias de allanamiento, donde generalmente se emiten órdenes de aprehensión cuando mantienen algún conocimiento respecto a la ocurrencia de un hecho punible, vinculación de una persona, se realizan estas diligencias de allanamiento y de esta forma entonces comparecen al proceso las partes. Todo esto autorizado por un juez de garantía. Por supuesto, hay diligencias que requieren autorización previa, como es las diligencias de interceptaciones de llamadas, puede ser también las incautaciones de datos personales, y esto requiere entonces ser sometido antes de realizarla al control de un juez de garantías, también realizándose en algunos casos la designación de un defensor público. Importante, jueza, ¿en qué momento y de qué forma se notifica una persona para que comparezca ante un proceso penal? Bien, las personas normalmente son notificadas de forma personal. Nuestro Código Procesal Penal establece una serie de mecanismos utilizando medios tecnológicos, como pueden ser las llamadas, el correo electrónico. A las partes que están vinculadas a la plataforma también se gestionan notificaciones de forma automática una vez se agendan las mismas. Y también existe el trámite que se puede realizar en cuanto a las resoluciones de aprehensión, donde se gira también una orden de conducción a fin de que estos sean notificados. Jueza, ¿cómo se desarrolla una audiencia penal desde el ingreso de las partes a la sala hasta que se instala formalmente? Bien, cuando se inicia una audiencia es importante que las partes concurran en el horario y la fecha que ha sido establecido. En este punto, pues, ingresan a la sala la representación del Ministerio Público, también ingresa a la sala la representación de la víctima en el caso de que exista, o un querellante, y también ingresa entonces la persona indiciada, el abogado defensor, y en ocasiones, pues, se permite el ingreso de algunos familiares para el acompañamiento. Importante, allí también se da un proceso que lleva el juez, que es el de preguntarle el nombre y demás. Este proceso es sumamente importante dentro de las audiencias. Por supuesto, es muy importante esta individualización que se realiza atendiendo a lo que dispone el artículo 96, que es una obligación de las personas una vez son vinculadas al proceso mantener estos datos actualizados, brindar la información lo más completa posible, porque son con estos datos que se van a gestionar las notificaciones por parte de la oficina judicial y eso es una obligación para las partes, mantener estos datos actualizados. Jueza, en esta etapa que comprende la presentación y valoración de elementos de convicción dentro del proceso penal, ¿cómo ustedes lo llevan a cabo? Bien, realmente los jueces de garantías realizamos ponderación de estos elementos desde el primer momento en el cual se celebran las audiencias. Porque, por ejemplo, cuando se hacen las audiencias de formulación de imputación, que también se presentan las medidas cautelares, para admitir una formulación de imputación es necesario que se sustenten elementos de conocimiento que acrediten la vinculación de la persona que se pretende imputar y también debe presentarse documentación en la cual se acredite la ocurrencia del hecho. Esta es la primera consideración que realiza el juzgado de garantías.
Además, cuando se va a imponer las medidas cautelares, también es importante verificar estos elementos de conocimiento atendiendo a los requisitos del artículo 222, verificar el tema de vinculación y tomar en cuenta pues que atendiendo este carácter se puede aplicar una medida cautelar más severa o una menos severa. Y esto es importante porque al juez se le debe brindar en todo este proceso información de calidad. Por supuesto, es necesario que el Ministerio Público realice actos de investigación donde logre acreditar, al menos indiciariamente, la vinculación de la persona que se pretende imputar y esos elementos que acrediten la ocurrencia de un hecho para poder tener presentada esa formulación de imputación y poder entonces iniciar formalmente un proceso. ¿Desde qué etapa del proceso penal puede intervenir la defensa técnica? Bien, el artículo 10 del Código Procesal Penal establece que desde el primer momento en el que una persona es mencionada en una investigación, puede elegir al abogado que prefiera. Y en ese punto, pues, como le hice referencia, cuando se realizan diligencias de controles, por ejemplo, las diligencias investigativas en cuanto a incautaciones de datos, también se hace la designación de un defensor a pesar de que no exista una persona vinculada al proceso para que éste garantice los intereses de las personas que pudieran resultar afectadas con esto. ¿Qué actuaciones realiza el juez de garantías desde que escucha a las partes hasta el análisis jurídico del caso? Bien, el juez, una vez ingresa a la sala, debe mantener una escucha activa de las peticiones que realicen las partes, tomar las anotaciones correspondientes en cuanto a estos elementos que han sido sustentados. Bien, hemos referido que es importante que se presente información de calidad. Recordemos que los jueces de garantías desconocemos las circunstancias del proceso y en ese momento pues nos enteramos de los actos de investigación atendiendo a lo que nos sustenten las partes dentro de la causa. Por eso es necesario que ellos realicen esta explicación como corresponde. La audiencia de medidas cautelares, jueza, ¿qué tan importante es? Es muy importante porque de esto puede depender incluso la libertad de una persona. En este punto, pues, también es necesario el rol del Ministerio Público, que estos sustenten debidamente, tomando en cuenta, pues, que el tribunal debe verificar los requisitos del artículo 222, también debe verificar los riesgos que están contenidos en el artículo 227 y considerar de esta forma, pues, cuál es la medida cautelar más idónea, consona y proporcional con las circunstancias de cada caso. ¿Hay un catálogo de medidas cautelares? Sí, el artículo 224 establece un catálogo, están 10 medidas cautelares contenidas allí, iniciando con las de menos gravedad, que es la medida del reporte periódico, y por último, la del numeral 10, la detención provisional. ¿Las medidas cautelares son recurribles? Sí, el artículo 169, numeral 6, establece que lo relativo a la imposición de medidas cautelares personales es objeto del recurso de apelación. Jueza, ¿qué procedimientos se siguen después de concluida la audiencia hasta la notificación de la resolución o fallo? Bien, en este punto, pues sí debo advertir que esta decisión corresponde a otra fase del proceso, que es la audiencia que se lleva a cabo en juicio oral. Una vez se concluye la práctica de estas pruebas, corresponde entonces al Tribunal de Juicio Oral realizar la deliberación. En ese sentido, pues, el artículo 424 establece que tienen un plazo máximo de 24 horas para tomar esta decisión y posterior a esto, entonces, se emite el sentido del fallo, comunicándole a las partes, en el caso de que sea una sentencia condenatoria, pues se entra a verificar el tema de la dosificación de la pena y en cuanto a la emisión de alguna sentencia absolutoria, ahí sí corresponde entonces al Tribunal de Juicio Oral emitir las comunicaciones respecto a la libertad inmediata de la persona procesada, tomando en cuenta lo que establece el artículo 429 del Código Procesal Penal. Importante, ¿cómo concluye un proceso penal y qué recursos o alternativas procesales pueden ejercer las partes al finalizar la audiencia? Bien, los procesos penales pueden terminar de distintas formas. Correcto. La primera sería utilizando alguno de los mecanismos alternos de resolución de conflicto que mantiene nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, el desistimiento de la pretensión punitiva, cuando se derivan las causas al centro de mediación, y esto está condicionado entonces a la suspensión condicional del proceso hasta que se cumpla este acuerdo y posterior entonces se hacen las verificaciones
Si se ha cumplido, se extingue la acción penal. También puede ser a través de la suspensión del proceso sujeta a condiciones, esto conforme lo establecen los artículos 215, 216, 217, 218 del Código Procesal Penal, en lo cual se establece el término de la suspensión del proceso, se establecen condiciones que deben ser cumplidas por la persona imputada, y esto es muy necesario. Y también entonces existe la posibilidad de que el Ministerio Público emita algún criterio de oportunidad una vez la persona ha sido imputada. Puede también validarse un acuerdo de pena, conforme lo establece el artículo 220, un acuerdo de colaboración también podría ser una forma de terminación del proceso. Y si se continúa todo el curso procesal de una causa, pues finalizaría con la emisión de una sentencia luego de que se practica un juicio en el cual se determina a través de una sentencia la responsabilidad penal o no de una persona que ha sido procesada. Queremos agradecer a la jueza Senia Pérez por acompañarnos en su podcast O Judicial. Muchas gracias, jueza, por atender esta entrevista, por atender nuestro llamado, hacer docencia y aclarar nuestras dudas. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Queremos agradecer a la jueza Senia Pérez por atender nuestra entrevista. A nuestros seguidores los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales @ojudicialpanamá. También pueden ingresar a nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén enterados de nuestros día a día comunicados y eventos. De esta manera ponemos punto final a su podcast O Judicial. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joel Omar González. Hasta pronto.